base les arts escèniques, en aquest cas el teatre. L'objectiu principal és crear un espai de coneixement, d'aprenentatge, de relació d'uns alumnes que s'estan formant per treballar en col·lectius de risc d'exclusió social i aquest propi col·lectiu. El projecte Actua consta de dues fases. A la primera fase el que fem és treballar amb els alumnes de l'Institut Savoia habilitats socials, habilitats de comunicació, com poden ser l'escolta, l'expressió, la connexió amb el cos, tota la informació i el llenguatge corporal, i els preparem per l'acollida del grup amb el que treballaran. A la segona fase el que fem és fer un treball conjunt de creació d'equip. També es treballen les habilitats de comunicació i les habilitats socials i aleshores després tot aquest treball el que fa és generar una base per poder iniciar un procés creatiu a través de les eines del teatre i dels jocs de teatre per poder arribar a crear una petita peça teatral que parli o que mostri alguna inquietud d'aquest equip. Els objectius del projecte Actua estan dissenyats amb 3 blocs. El primer bloc pertany als alumnes que estan estudiant a l'institut, que representa una part principal del seu contingut d'aprenentatge. Aquests objectius estan relacionats amb dinàmiques de grups, habilitats socials, com gestionar conflictes i quina és la millor manera per relacionar-se amb els diferents col·lectius que es poden arribar a trobar a la vida laboral. El segon bloc d'objectius està dissenyat per treballar directament amb el col·lectiu en risc d'exclusió que s'està treballant. També són un treball d'habilitats socials, però el focus es posa molt més en l'individu, de cares a com ens expressem, com em veig jo a través del que dic, com ho dic, com em posiciono, i treballem moltíssim la creativitat. El tercer bloc d'objectius s'inicia en el moment en què els dos grups es fusionen i llavors comencem a preparar aquells objectius que afavoreixen que aquell espai d'unió i aquell aprenentatge es faci realitat a través del teatre. A veure, el projecte Actua va sorgir de la motivació del professorat que veia necessari l'apropament de l'alumnat a la realitat laboral a la que s'havien d'enfrontar, però vam pensar que la volíem fer més aviat des d'una vessant més artística, més creativa, més lúdica, i realment va ser aquest el motiu. Aquest projecte es fa amb la idea de crear aquest espai real, inclusiu i pràctic, sobretot pràctic, en el que es puguin generar dinàmiques properes i realment inclusives. Fem el projecte Actua perquè estem enamorades de la nostra missió, que és poder aconseguir un estat social general millor. Ho fem sobretot perquè creiem que les habilitats socials i de comunicació són molt importants per al dia a dia, per la vida personal, tant com la vida laboral, i creiem que és una proposta a través de la qual, mitjançant el joc, la diversió i el relax, es poden adquirir totes aquestes competències tan importants. Quines eren les expectatives que teníem abans d'iniciar el projecte? Aconseguir implicar l'alumnat en un projecte d'inclusió social. Bueno, doncs jo el primer dia de classe estava molt nerviosa perquè realment no sabia
què ens esperaria, no? Però quan ens va començar a explicar les activitats i tot, va ser superguai, o sigui, m'ho vaig passar superbé. I la veritat és que et dona l'oportunitat de parlar amb tots i tots els companys de classe, no? Perquè realment, quan acabes el curs, no te n'adones, però no has compartit tant amb els altres companys i companyes com et penses. A ver esas caras de muertos. Per mi, el moment més difícil d'aquest projecte ha sigut el començament, ja que tenia molts de dubtes, em feia moltes preguntes i també tenia alguna por, ja que no sabia gaire bé com aniria. Però la veritat és que a mesura que van avançant em vaig tranquil·litzar i m'he portat molts moments bons. Acció. Anuncio de última hora. Gracias a la inversión de la familia Silva Gutiérrez, la Tierra tendrá una nueva oportunidad para salvarse y extinguirse. Un nuevo mundo, un nuevo planeta donde se ha creado una cúpula para poder respirar y donde los humanos podrán volver a vivir con integridad. Toby, te lo dije. Mira. Qué bien. Por cierto, recuerden, estar en el espacio no es salir así. 3, 2, 1. Al principi sí que és veritat que era una mica d'interrogant, no? No sabia què passaria, no sabia com aniria, no sabia com serien les persones que vindrien, però després van anar canviant i bueno, el que volia és conèixer tots els de MIFAS, fer un bon grup i poder fer l'obra de teatre. Les expectatives que tenia jo amb aquest projecte era poder conèixer una mica de cada membre del grup de MIFAS, poder compartir bons moments, que es quedessin amb una bona experiència, que ens coneixessin també molt bé a nosaltres, poder ajudar-los a ell i bueno, sobretot que s'hagués pogut representar l'obra de teatre. Yo quería dar agradecimientos y el momento más importante para mí haciendo este trabajo ha sido sobre todo el hecho de poder ir quitándome capas de inseguridades, de miedos, de timidez, porque es que yo estaba en mi grupo de MIFAS y aún así no conocía a nadie y vamos, yo tierra trágame y con el hecho de poder interactuar haciendo el teatro me he soltado, es que me he soltado. ¿Quién será el siguiente en casarse? ¿Quién será? ¿Quién será? Hola, cariño, ¿qué tal? Mamá, te he dicho muchas veces que no
el bocadillo de calamares, el de chope, el de mortadela, para que se lo lleves a la vida. Y no pongas a sacar en casa. Oye, guapa. ¿Tú me quieres vender los qué? ¡Va, madre! Bueno, aquí ya tengo un frufru de ese para que cuando te salga un lobo, que seguro que te sale. Con la cara que tiene seguro que te sale. Y entonces, como las apariencias se engañan. Sí, ya. Hay que ver la cara de exactamente. Pues tú, si te has dicho, así, escucha, te doy la cesta, un momento que de verdad que mires. Te doy la cesta y ya te has colado la vuelta, corre. Volvería a hacer el teatro con los ojos cerrados, de verdad. Ha sido... me han aportado tanta frescura, tanta libertad, que de verdad, que os quiero mucho. Gracias. Así, lo que pasa es que estoy esperando a una amiga. Bueno, pues esperamos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hace tiempo sin verte, estamos de casa, y todo. Sí, no, sí. Qué chulas. Yo quiero jugadores. Soy feliz cuando me siento con la gente, con el teatro, me divertido un montón. Con la gente simpática, me gusta con las personas que me siento bien. Un whisky aquí, por favor.
Pues la verdad es que no estaba mentalizada, porque yo fui allí a acompañar a mi hija y me dijeron, vete tú también, y yo me fui. Y claro, iba bastante, en fin, que no me daba cuenta yo de lo que iba a hacer. No te he preparado la mochila. Vale, va, que me tengo que ir a casa a la abuelita. Espera que acabo, los bocadillos, que no se olvide. Al final se me hace tarde. Bueno, mira, ya lo tienes todo, la botella de agua, los bocadillos para ti y para la abuela. ¿Y las patatas? Y las patatas, bueno, te he puesto pocas porque pesan mucho. Vale, muy bien. Pues me voy a ir ya, ¿eh? Cariño, ¿qué? ten mucho cuidado, es que yo tengo mucho miedo por esos senderos sola por la noche. Bueno, de verdad, estoy muy preocupada, Estás tranquila, si ya me acuerdo el camino que me dijiste, todo recto y cuando veas el árbol grande, gira a mano derecha. Vale, sí, tú gira, pero gírate también para atrás, Por si acaso. Por si ves alguna sombra, pilla y corre, Yo corro. Corre. Yo correré, mamá. Me voy ya, que al final sí que se va a poner oscurito. Bueno, cariño. Un besito. Adiós. Adiós, luego nos vemos. Mucho cuidado, mucho, estoy muy tranquila. Tranquila, no pasa nada. No es que te llamo. Muchos besitos a la abuela. Yo se los daré. Bueno, que me voy ya. Bueno, adiós, prudencia. Sí. ¿Qué va a hacer? Adiós. Por favor, que te quiero viva, Pero luego pues me solté muy rápido. Pues por la simpatía de los alumnos, la cordialidad que nos recibieron, bueno. Escúchame, tú tranquilito, Mira, aquí siempre ha habido paz, Y luego tú y yo no vamos a Y luego pues me solté porque empezamos a bailar y a mí me gusta bailar y muy alegre, muy divertida y me animé para el resto de las clases. Anímico, pues me pilló en un momento así un poco bajo de un divorcio y esto me hizo que me ayudó mucho a animarme y a interactuar con los chicos y chicas del instituto y bueno y las personas que hacían el proyecto. Bueno, buenas tardes, estamos aquí reunidos para celebrar esta boda entre la ratita presumida y el gato con botas. Es una boda un tanto peculiar y muy rara, en la que una ratita se casa con un gato. Bueno, los novios me dijeron que dijera unas palabras y chocolate, coche, mariposa. ¿Alguien tiene alguna palabra, unas palabras para decirle a la novia? Un momento, pero esto yo lo cobro igual, Sí, sí. Vale. Tranquila, se acaba muy mal. Adiós. Mira, mejor ahora empiezas a disfrutar. ¡Ah, qué bonito! Y a los gatos sueltan demasiado pelo. Si vas a salir con un animal, pues algo de sapo como yo. Mira, mejor que se haya ido porque un gato te deja el olor a sardina de toda la casa. Eso que te ahorras en aumentadores. Eso, muy bien. Bueno, y araña.
tranquilo, ahora puerta. Resistiré. Y el hecho de que fueran dibujos, o sea, de un cuento, los personajes de un cuento, de cuentos, me sacó un poquito la niña que llevaba dentro y esto me hizo, pues, divertirme mucho y jugar y bueno, y expandir mi creatividad y divertirme bastante. Así que ha ido muy bien. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Pero qué te han hecho? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién te lo ha hecho? ¿Quién te ha hecho esto? Mi peor momento fue cuando anunciaron de que se había acabado el teatro, que nos confinaban a todos y que bueno, pero pasé muy mal porque yo estaba muy feliz con ellos y la verdad que lo sentí mucho, mucho. Y ahora es la hora que me acuerdo muchísimo de todos ellos. Se va. Cuidado que me ve mi madre. Con esto me voy yo de viaje para ver a esa y mi abuela. Vengo a contaros algo. Sí. Voy a pedir matrimonio a la gatita. ¡Oh! Vaya sorpresa. Madre mía. Esta noche va a ser mi gran noche. Hoy para mí es un día especial, pues una noche. Me sentí muy feliz con ellos y ese momento pues para mí fue el peor. Bueno, empezaron a cerrar los casales y bueno, MIFAS y bueno, para mí fue lo peor que puede pasar porque yo aquí tengo mi vida, tengo mis amigos y me quedé pues muy mal. Un whisky con salsa patella. Por eso mismo. Merci.
bebiendo, borracho. Déjame estar. Borracho. Oye, ya tiene la bebida, me toca a mí. No me la respeto, ¿Y quieres beber tú? Sí. ¿Quieres beber? Toma. M'ha beneficiat en molts aspectes. Hem treballat per parlar en públic, la interacció amb els companys, i tot això m'ha ajudat a tenir menys vergonya i a relacionar-me amb més confiança. A més a passar-ho bé i cohesionar més el grup, ja que aquestes activitats trenquen les barreres de les persones i ens ajuden a l'acceptació dels companys tal com són, sense els nostres corajes. ¿Quién eres tú? Pues un gatito, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres de mí? No me hagas la colita que es poco rico, ¿eh? Ya está, ya le he dado. No voy a pensar. Al haber tanta diferencia de edad entre ellos y nosotros, no íbamos a congeniar. También pensé que no sería tan divertido como fue. Las limitaciones que tenemos, pues también creí que los alumnos se cohibirían. Y... A nivell personal, aquesta experiència per mi ha sigut increïble, m'ho he passat molt bé, he tingut l'oportunitat de conèixer a gent que no sé com descriure perquè no tinc paraules, moltes rialles, molts d'anècdotes que ens queden, no? ¿No os quedó claro el otro día con los caballos que no erais bien recibidos? No, pues lo lleváis claro. ¡Chicos! Esto es mi madre, ¿eh? ¡Alto! ¡Ven hombre, por favor! ¡Ven hombre! Cuando fuimos la primera vez en un instituto me sentí como nerviosa, me quería ir, pero pensé, estate que no me voy, adelante y así fue. Yo sabes qué quiero hacer. Estamos novios. Yo también. Quiero enamorarme. Yo también. Y todo fue todo lo contrario de lo que yo me había pensado. Bueno, vamos. Ahora yo busco uno que sea muy guapo, que tenga dinero, que me quiera, que sea amable y que me diga, ¡ay, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué rabito tengo! Bueno, yo no me vamos. Alicia, ¿quién es ese? ¿Ese se ha equivocado en ese sitio? A ver, un momento, por favor. ¿Quién eres? ¿Ay, ¿la vista, Alicia? Llevo horas buscando, pero no la encuentro por ningún lado.
mucho alegría de recibir el cariño que tuvimos todos. Incluso los alumnos me soportaron muy bien. Oye, ¿has venido a verme a mí o al gimnasio? ¿Las dos cosas? ¿Las dos cosas? Vamos a ver. Fue muy divertido, los alumnos fueron encantadores, nos apoyaron mucho, fue como una familia. ¿Qué está pasando por aquí, guapetona? Oye, si quiero ir a nuestra pareja de tres, oye, que la cosa está muy ¿Vienes a buena. buscarnos a nosotras? Claro, que somos tres, pero queremos a más. 4, 5 o 6. A mí no. No, a ti. A ver, pero una cosita. ¿Tú eres ratita o no? Yo soy ratita. ¿Te quieres que eso es bueno o no? Yo quiero butifarra. Entonces ganáis, ¿no? Nada, ya te puedes ir por donde has venido. Hala, adeu, muy buena. Bueno, pues veo que no olvida el calor. Hey, yo, ¿qué tal? ¡Uy! Pero flauta, a mí me gusta. Jo crec que el moment més gratificant que vam poder viure va ser quan abans de començar a preparar l'obra de teatre ens havíem de dividir per grups i crear escenes de teatre. Ya me referí a eso, ¿qué pasa? Pues el curso. Escúchame, estoy aquí en el ala oeste y aquí yo no veo ni azul ni veo de nada. En la verdad tú ni camarero ni príncipe ni madre. La gala, usted trajo la mesa, seguro que está. Niña, puedo seguir buscando. Allà jo vaig veure com tothom va poder participar de manera natural, tothom va poder expressar tot allò que portava per dins, ens sentíem tots còmodes, tothom reia, no teníem por i això a mi sincerament me va marcar molt. Aquí no hay nada. No hay nada. ¿Qué hacemos? ¿Que no hay nada? Vamos a atracar. Aquí. ¡Hostia, el príncipe! ¡Pero si va de verde, príncipe! ¿Para qué me queréis? Por fin lo tenemos entretenido, así nos podremos encontrar a la princesa. ¿Qué princesa? Si yo voy con mi príncipe. Mamá, dime. Ahora no puedo hablar. ¡Y hay pilotas! ¡Hostia! ¡Son bones! Vam crear un espai de confiança que sincerament a mi em va fer sentir molt. Espejito. Mágico. ¿De qué color, qué tipo de azul era el color? ¿Qué azul tenía Eso. el príncipe? Está borracha. Que vamos a hacer un poco complicado hoy. El color azul. El color mar. ¿Pero qué mar? ¿Pero qué mar? ¿Del norte o del sur? Es el mar. Aquí tenemos la otra. La vuelta. ¿Quién me lo ha preguntado? Color mar. Vale, es un azul así color como la piscina de tu vecino. Ah, vale. Pero con cloro o sin cloro. ¿Cómo podría entonces? Pero en la piscina tenía cloro o sin cloro. A ver, un color azul como la piscina de tu vecino a las 4 de la tarde. Pero en invierno, verano. No sé por qué en invierno puede ser que haya mucha hoja. Así no vamos a encontrar nunca al príncipe con esta Bueno,
vamos a intentar a ver si con las pistas que nos ha dado... Pues el impacto en el grupal del proyecto Actúa ha estado muy positivo, porque es una actividad lúdica que a más lo que hace es fomentar la cooperación, no hay rivalidad entre los participantes. El color del azul, el cielo, pero ¿el cielo de invierno o el cielo de verano? Otra. Primavera, otoño, más o menos, por ahí. ¿Pero con las nubes o sin las nubes? Lo que es justo en medio entre una nube y la otra. Si seguimos buscando... Lo que se forma es una especie de grupo de autoayuda donde todos nos podíamos ir aconsejando, marcando nuestros puntos más débiles, nuestros puntos más fuertes y aconsejando dentro de nuestras posibilidades. También es verdad que la confianza que se fomentó entre todas nosotras nos ayudaba a abrirnos un poquito más y no solo confiar en nuestros compañeros, sino tener más confianza en nosotros mismos. Bueno, aquí yo no encuentro a nadie, estoy desesperado Yo ya. tampoco ¿Qué encontraba a hacemos? nadie, ¿eh? Esto no está la cosa aquí. Aquí no hay nadie. No hay nada. No encontramos a nadie. No hay ni Dios. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Ahí, muy bien. ¡Ole! La veritat que m'ha fet créixer com a persona. Hagués pogut tenir aquesta oportunitat de fer una dinàmica diferent, de treballar en grup, de treballar en equip. És un fet que no sé ni com descriure-ho. Stop. Modo extraterrestre. 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 Hola, mamá, ¿qué quieres? Pero que no voy a ir ahora, aunque hayas hecho cena, que estoy en medio de una boda. ¿Qué has hecho, croquetas? ¿Croquetas? ¿Croquetas? Vamos a ir enseguida, vamos. Croquetas. Bueno, ¿qué ha significado para mí estar con vosotros y formar parte de vuestro grupo Tallarines? Pues para mí fue una oportunidad muy bonita. Bueno, me entristeció no poder acabarlo y me reafirmó que me encanta trabajar con personas
y con un gran equipo como es Pili y Nácara, y la suerte que tenemos o que tengo, ¿no? De formar parte de estas cosas tan especiales. Y... ¿Tú te acuerdas de mí? Yo soy la lechera. Que un día me pediste leche, ¿no? Pues mira, salió el bollo. Yo qué sé, ¿quieres mojar más bollo? No sé, que no... Qué cobarde que fuiste, vamos. Qué cobarde, de verdad. Voy, vamos con los churros. Una de les experiències més gratificants que va tenir el projecte Actua va ser quan ens vam posar tots en rotllana i els usuaris ens van explicar totes les seves experiències de vida i quines eren les causes de la seva diversitat funcional. Em va semblar un moment molt maco perquè ells es van sincerar amb nosaltres i és com que vam formar una cohesió de grup molt maca i no m'oblidaré mai d'aquest moment. Doncs jo crec que el moment més difícil que vam viure durant el projecte va ser quan ens vam enterar que la Montse va morir. Recordo com les coordinadores ens ho van dir i vam fer una rotllana tots. I vam començar a parlar, vam guardar un minut de silenci, I me'n recordo que van haver-hi moltes llàgrimes, o sigui, vam veure tots els usuaris explicar anècdotes, explicar moments que havien passat amb aquesta dona. I com que tot el grup es va emocionar, crec que va ser un moment difícil, però a la vegada molt emotiu i emocionant i crec que molt maco. I bueno, vam estar parlant d'aquella companya. També ens vam donar suport entre nosaltres i allà realment és on em vaig donar compte que això era un grup de veritat i que ens estimàvem molt entre tots. Vam fer un recordatori sobre com era ella a les classes o com feia, què deia, i va ser un moment molt bonic i aquella sessió la vam dedicar a la Montse. ¡Ostras! ¿Qué haces? No parece que parece. No es lo que parece, Vale, la que falla la bonita. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor! És una mica trist, però també va ser molt gratificant poder arribar a veure que realment era un grup molt maco. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá. Anna, espontània! Hola a tothom. Volia dir-vos que el meu impacte i la meva experiència amb el grup MIFAS ha sigut molt positiva i dir-vos que he volgut fer el vídeo del revés perquè al final he après que la vida és com un guió, no? I hem d'estar preparats perquè en qualsevol moment hem d'estar disposats a superar qualsevol situació i per aquest motiu he volgut fer-ho així i quedar-me sempre amb tot lo positiu. Una abraçada. También quiero saludar a todos los chicos, a Vicente, a Pili, los monitores y los chicos que los quiero muchísimo. Nos cuidaron, nos mimaron, estupendos todos. El que ha significat per mi el projecte Actua és reconfortant. És una activitat que recomanaria a tots els centres i sobretot que no es perdés. Y yo creo que en definitiva todo este tipo de actividades ayudan a la formación, a la cohesión de los grupos, como ha pasado aquí. La meva experiència en aquest projecte va ser molt positiva.
tinc molts bons records. I la veritat és que val molt, molt la pena, ho recomano 100% i de veritat que ho viuria una altra vegada perquè m'ho vaig passar molt i molt bé i bueno, no ho vam poder acabar, però de veritat que m'hagués agradat molt perquè realment m'ho vaig passar molt, molt bé, o sigui, m'ha agradat moltíssim. És una pena que amb la situació actual doncs, del Covid-19 no haguem pogut continuar amb el que nosaltres teníem pensat, però tot i així, tots aquests records es queden amb mi, dins del meu cor, i espero que algun dia ho puguem acabar de finiquitar, no? I de festejar aquests boníssims records i aquests moments que hem passat. Y yo volvería a hacerlo, de verdad que sí. Bueno, me repito otra vez, muchas gracias y espero que haya muchas más oportunidades y que tengáis un bonito día. Chao. Crec que aquest projecte és incategoritzable. No sóc la mateixa persona després d'haver viscut aquest procés creatiu, aquest procés d'aprenentatge i d'autoconeixement i del coneixement dels altres. He après tant. Em sento super agraïda de formar part d'un equip que faci possible aquests escenaris, no? Perquè... Que és bonito, eso. Bueno, vale. M'emporto moltíssimes emocions viscudes, és una vivència extraordinària i no hi ha paraules per explicar el que m'emporto d'aquest projecte.